Bueno, hola, ¿qué tal? Hoy nos encontramos con la socióloga Evidencia de Clemente. Ella es una gran investigadora, porque así te considero, que ha influido mucho en las corrientes sociológicas, que tanto ve la percepción de diferentes autores, pero se enfoca más en la de Herbert Spencer, que si bien es cierto, se enfoca más, él es un sociólogo que se enfoca más a la libertad, ¿no? Tanto de la educación como para la sociedad. Para ello necesito que tú me expliques un poco sobre el proceso que te ha llevado a conocer a este gran autor, sobre algunos libros que la verdad, como hace un rato me estabas mostrando este gran libro, es un libro magnífico que creo que maneja un concepto muy bueno tanto de las diferentes teorías, pero al igual como tú me mencionabas, es bueno tener la crítica de otros libros, pero para eso me gustaría saber cuál es el proceso de tu vida, cuáles son las experiencias que tú has tenido. Sí, claro, mira, para ser una investigadora, pues no te tienes que conformar con una sola cosa, ¿no? Debes de indagar, debes de buscar, y más que, ¿y en qué? O sea, en los libros, ¿no? Como te estaba comentando, perdón, este libro es muy bueno. Este fue uno de mis viajes que hice a la República Checa, y igual lo traje de uno de mis viajes que hice en Utah. O sea, son dos libros totalmente diferentes, pero que siempre te van a dar puntos diferentes, ¿sí? Pero con sus propias palabras, y vas a llegar a lo mismo, ¿no? Okay. Entonces, pues en cierta forma la crítica es algo importante, ¿no? Sí, no claro. solamente adoptar una perspectiva de un autor sin indagar más, ¿no? Claro, más allá. Entonces, ¿cómo influye esta gran teoría en la educación? Pues la teoría de Spencer influye demasiado, porque Spencer nos habla que dentro de la educación debe de haber libertad, ¿sí? Dejar que el alumno indague, descubra, observe por sí mismo para adquirir sus propios conocimientos. Ok, ¿y cómo influye el organismo social en la educación? Es un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Es un proceso de enseñanza-aprendizaje que influye demasiado, ya que busca que el alumno sea más libre y se sienta capaz de realizar sus cosas. ¿Y qué pensabas sobre la sociedad y la educación? Sabemos todos que dentro de una sociedad hay normas y leyes por las que se rige la misma sociedad, pero Spencer nos dice que la educación no siempre debe de ser una educación organizada, ¿no? Debe de haber libertad para llegar a un proceso y un cambio social. Pues de hecho, también considerando retomando de lo que tú me estás diciendo, también considero que si una sociedad estuviera bien organizada, creo que no es necesario que dentro de una escuela existan normas, como si bien sabemos, la base de una educación de una persona es la familia. ¿Por qué? Porque las personas que interactúan al principio de su desarrollo, ¿no? Entonces con el tiempo él se podría decir que entra a una escuela en la cual va adquiriendo aprendizaje, pero como te decía, no es si nuestros padres son bien educados y son bien organizados por la sociedad, considero que no es necesario en cierta forma poner reglas dentro de la escuela, ¿no? Sí, Spencer nos dice que la educación no debe de ser una educación organizada, pero al hablar de educación estamos hablando de docentes, estamos hablando de alumnos, estamos hablando de reglas, ¿no? Que como tú dices, existen en todas las instituciones, en todas las escuelas, y yo creo que la mayoría de los docentes son docentes constructivistas, ¿no? O sea, existen las reglas desde el pase de lista hasta dejar tareas. No conductistas, ¿no? Ajá, en cierta forma no dejan que el alumno se plantee, hasta de hecho para participar, no dejan que entre los alumnos interactúen y hagan crean una idea, ¿no? Claro. Sino porque alguien tiene que alzar la mano para poder participar. De hecho, el orden es algo muy importante dentro del salón de clases, pero al igual no al extremo, siempre haber un pequeño límite para todo, ¿no? Sí, que el alumno se sienta libre para desenvolverse. ¿Y cuál es el objetivo de esta teoría? Pues el objetivo de esta teoría quiere que el alumno se vuelva más intelectual. Spencer quiere que el alumno se vuelva más intelectual,
Sí, porque al volverse más intelectual va a haber un cambio tanto en la educación como en la sociedad. Entonces, ¿tú qué piensas sobre cómo ocupaba Spencer? Bueno, el método, él ocupaba un método de enseñanza, se puede decir la libertad. ¿Tú qué piensas de ese método? Los métodos de enseñanza son muy accesibles, ¿sí? Porque deja que el alumno desarrolle sus habilidades. ¿Y cuáles son estas habilidades? Es investigar, experimentar, observar por sí solo, ¿no? Entonces, mira, también dentro de esa teoría, este gran personaje nos comenta sobre que cuando tú te desempeñas laboralmente, te limitas de todo lo que has aprendido, ¿es cierto? Pues no, o sea, no va tan así de la mano, porque al limitarte, o sea, te estás ¿cómo te podría decir? Conformando con una sola cosa, ¿no? Pero esta teoría no, esta teoría te está diciendo que quiere buscar el progreso de algo, ¿no? Un sinónimo de progreso. Y entonces, ¿cómo vas a hacer cómo vas a llegar a ese proceso? Construyendo tus conocimientos, indagar más, llegar más allá de. Entonces, pero dentro, cuando me estaba refiriendo al desempeño laboral, de que no, o sea, de cierta manera te limita, es porque empezando desde en el centro educativo, en una escuela, te ponen que los programas, que seguir, que respetar el programa educativo. Entonces siento que de cierta manera no dejan que tanto el alumno como el docente vayan más allá, sino que los limitan a respetar uno. Yo quiero que tú pienses lo que tú, o sea, yo quiero que tú pienses lo que otros quieren que pienses, pues en cierta manera es algo, considero yo, ilógico, porque se supone que si quieres el progreso, por lo tanto debes que dejar que el alumno reflexione, ¿no? Sí, o sea, los planes de estudio, como tú dices, son es algo que nada más el docente debe de enseñar eso, ¿no? O sea, limitarse y basarse en tal cosa y no dejar que el alumno busque más allá, aprenda más cosas de, ¿no? Entonces, si el plan de estudio te dice 3, 4 puntos que debes de enseñar, es lo único que debes de enseñar y es lo único que el docente le transmite a sus alumnos, no deja que indaguen más allá. De hecho, estaba viendo unas pequeñas planeaciones y platicando con una maestra de que lo único, en una institución hasta ya te ponen hasta el objetivo, el programa, y lo único que tú como docente, lo único que tienes que hacer es rellenar las actividades que vas a poner en clase, ¿no? Siento que eso es también limitar al maestro, como te lo decía hace un rato. ¿Por qué no dejar que, considero que primero se tiene que conocer la naturaleza del grupo para poder así asignar un programa o tal vez un plan de estudios, ¿no? Sí, o sea, no dejan que experimenten por sí solos, ¿no? Sino que ya tanto, o sea, es un problema educativo, porque la misma institución le está dando al docente qué es lo que tiene que enseñar, y del docente debe de transmitir eso a sus alumnos. Ok, ¿y usted qué piensa de cómo está? O sea, ¿considera que esta gran teoría se relaciona con la didáctica crítica, que hoy se escucha hablar mucho de ella, pero que en cierta forma no se pone a práctica? Sí, porque Spencer nos dice que dentro de la educación debe de haber libertad. Eso es lo que más se refleja dentro de su teoría. Al hablar de didáctica, sabemos que es un proceso de enseñanza, ¿no? Son métodos de enseñanza que el docente ocupa, y también sabemos que existen dos tipos de didáctica: la didáctica tradicional, que es en el que la rutina de cualquier docente, y la didáctica crítica, ¿sí? La didáctica crítica va muy de la mano con esta corriente, porque ya el docente pasa como a ser un moderador, ¿sí? Y ya hay más libertad para que el alumno se relacione con otros compañeros, ¿no? ¿Y cómo se va a relacionar? Haciendo trabajos en equipo, que son los más ¿cómo te diré? Comunes y los más eficaces que el maestro utiliza, ¿no? Y es donde tú aprendes de mí y yo aprendo de ti, porque estamos interaccionando, ¿no? Y en cierta forma comparten ideas, de que en ocasiones es muy difícil, porque como bien sabemos tenemos diferentes perspectivas, pero es apto, ¿no? Como decíamos, es bueno tener diferentes tal vez pensamientos o perspectivas de otras personas, y no solamente acoplarte a la de una sola, o tal vez ideas, ¿no? Claro.
¿Y qué opina actualmente de esa teoría en la educación universitaria? La educación universitaria ya es un nivel más alto, ya los alumnos ya no nada más deben de conformarse en leer un solo libro y ya, con lo que venga en ese libro, ¿no? Sino que la educación universitaria, el docente quiere que el alumno investigue. ¿Y cómo investigar? Haciendo mesas de debate, donde interactúes con otros y llegues a la opinión, y lo que más se busca es que el alumno analice y así adquiera sus conocimientos. Entonces, pues Spencer es un sociólogo maravilloso que tiene tantas cosas que decirnos, tanto para la ciencia, el mundo industrial y más que nada la educación, ¿no? Porque en eso se va. Sí, pues de hecho sí tienes mucha razón en lo que hablas, más que nada la crítica, ¿no? Al igual como yo te estaba preguntando hace un rato de que tú qué pensabas, al igual es bueno agarrar y platicar con otras personas para preguntarles qué es lo que piensan, ¿no? Sí. Primeramente, ¿cómo es que toman a la educación? Si solamente que es una organización, que este es un progreso, o que ese es el camino para llegar a un objetivo, ¿no? Que tanto en educación como en la sociedad. Sí, así debe de ser. Sí, entonces pues la sociología es una rama muy extensa, ¿no? Y las corrientes sociológicas igual, ¿no? Pero pues Spencer es un sociólogo muy conocido que nos está dejando varios aportes para la educación. De hecho, la sociología, como tú lo estabas diciendo hace un rato, permite ver los enfoques que de cierta forma influyen tanto los problemas, se podría decir, tanto que influyen en la educación como en la sociedad, ¿no? Sí. Si bien sabes, muy bien. Sí, el estudio de la sociología es muy profundo, ¿no? Y más que nada, ¿cuáles son los fenómenos, tanto el educativo como el social, familiar, todo va de la mano, ¿no? Okay. Entonces, espero que te haya servido y cualquier cosa, pues aquí estamos para lo que se te ofrezca. Y más que nada, no se te olvide que hay que buscar, hay que indagar, hay que leer y así vas conociendo más cosas y te vuelves una persona intelectual y crítica, ¿no? Se podría decir, porque interactúas tanto con libros como personas y llegas tú a crear tu propia perspectiva, ¿no? Sí. Pues me da muchísimo gusto haberte escuchado, espero no te haya quitado mucho tiempo. La verdad, yo sé que eres una persona muy intelectual, por lo tanto te gusta te gusta leer y indagar, ¿no? Por eso me da mucho gusto haber compartido contigo. Créeme que tienes un gran conocimiento de esta plática.